Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Ya hemos visto en clases pasadas el inicio de la aventura y el conocimiento de la literatura peruana. El inicio con la época prehispánica, la literatura quechua, una literatura libre, muy apegada a sus costumbres y leyendas. Luego viene la literatura de la conquista, el choque de dos mundos, entre el español y el peruano antepasado. Viene en esa época el mejor cronista. Nos referimos al Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo biológico y espiritual, considerado también el padre de las letras de América. Y ahora, en la clase del día de hoy, nos toca ver el periodo de la colonia, o también llamado la literatura del virreinato peruano. No sin antes comunicar que deben seguir mandando sus trabajos al correo que ya saben y enviar en la fecha indicada, junto con la fotografía de ustedes atendiendo la clase. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy denominada la literatura de la colonia o virreinato peruano. Bien, vamos a comenzar la clase diciendo lo siguiente. La literatura y el idioma castellano provienen de España, dado por la conquista. Por lo tanto, aquellos autores o escritores que querían surgir en este periodo necesariamente deben acoplarse a los modelos ibéricos. Los autores de la época virreinal, en ese contexto, tuvieron como modelo los movimientos literarios que habitaban en Europa, específicamente los que llegaban a España. Entonces, vemos que hay una dependencia cultural y literaria española. Tanto así que algunos imitaban todo lo que venía de España, con sus movimientos y corrientes. Entonces, la literatura peruana de la colonia es aquella producida en el Virreinato del Perú durante la época de la dominación y dependencia española. Recogía principalmente el sentir español y registraban los testimonios de la época. Acá surgen entonces los primeros escritores criollos, muy apegados a la influencia española y todo lo que venía de España o de Europa. Entonces, estos nuevos escritores mestizos, estos nuevos escritores criollos, fue dado por el género dominante que fue la poesía, debido a la influencia del soneto español y al endecasílabo. Y a la rima también, a la rima consonante perfecta. Al soneto, recordemos que es una composición de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, y el endecasílabo que todo debe culminar en la sílaba métrica igual a 11. Esto de acá fue algo que influencia notablemente a los poetas y escritores de esa época. Se exploró, al igual que España, o todo lo que venía de España, los 3 periodos que corresponden a la literatura de la colonia, o del virreinato peruano, o sea, se exploró el periodo renacentista, el periodo del barroco y el periodo neoclásico. Entonces, vemos que hay una evolución durante todo este tiempo de la colonia. Se opta por el lenguaje recargado y las imágenes o las abundantes figuras literarias a una literatura más libre y menos normada, muy pegada a lo clásico. Entonces, vamos a ver ahora el primer periodo, el periodo renacentista. Este periodo se caracteriza por la admiración a la antigüedad grecolatina. Marca el curso de la literatura virreinal del siglo XVI. Los escritores hispanoamericanos estudiaban, imitaban todo lo que venía, pues, de lo clásico. Nos referimos a Grecia y Roma, lo que es el greco-latino. Tradujeron y estudiaron a los poetas clásicos. Escribieron una poesía religiosa y epopeyas que recreaban la conquista de América. Un gran representante fue Diego de Ojeda, español que nace en Sevilla y a los 15 años llega al Perú. Evidentemente, su producción literaria va a estar muy apegada a la religión.
Vamos al siguiente periodo, denominado el periodo barroco. El estilo barroco predomina en la literatura hispanoamericana durante 150 años, o sea, desde el año 1600 al año 1750. Durante este periodo, la característica del barroco pues es el abundante uso del lenguaje, sus figuras literarias, lo sobrecargado que es ya en sí el barroco. Se manifiesta principalmente en la lírica y se caracteriza por la búsqueda constante de una mayor fuerza expresiva. Por eso, como dije, el lenguaje barroco es intencionalmente recargado con un gran número de recursos llenos en metáforas, figuras literarias y mucho contraste. En esto viene la principal representante, que es una mujer. Bueno, se dice que es una mujer, porque es un seudónimo de Amaryllis, nacida aproximadamente en el año 1594 en la ciudad de Huánuco. Se supone que haya sido una mujer, porque no se sabe muy bien sobre su biografía de este seudónimo de Amaryllis, ¿correcto? Ella va a escribir un poema llamado Epístola a Belardo, donde le va a dedicar su amor profundo, su admiración al poeta español renacentista Lope de Vega. Tanto así que le envía su poema, llega hasta España y el poeta del siglo de oro español, Lope de Vega, lo incluye en su colección, en su miscelánea de poesías y prosas llamado La Filomena, publicado en el año 1621. Va a recoger estos poemas de esa poetisa peruana de la colonia llamada Amaryllis, donde hay la profunda admiración rendida y amor a este poeta español. Tenemos también otro representante que es al poeta Juan del Valle y Caviedes, llamado el poeta de la Ribera. ¿Por qué? Porque vivía cerca al río Rímac en la ciudad de Lima. Este poeta muy conocido que se dedica a escribir textos satíricos con un propósito moralizador durante la época de la colonia o virreinato peruano. Y tenemos también como último representante del periodo barroco, tenemos a Juan Espinosa Medrano, llamado también el Lunarejo, fraile, nacido en Apurímac y fallecido en la ciudad del Cusco, que va a escribir sus temas religiosos durante este periodo de la colonia y del periodo barroco. Pasamos al último periodo de la colonia, que es el periodo neoclásico. El neoclasicismo es una corriente literaria que surge en Francia, ojo, en el siglo XVIII. Se extiende rápidamente por el resto de Europa, llega a España y por ende también llega al Perú. Como todas las demás corrientes que llegan de Europa, llega al Perú, ¿correcto? Y fue ante todo una reacción contra las exageraciones del lenguaje barroco y un retorno a la armonía clásica. Se lee, nuevamente se relee a los clásicos griegos y romanos, ¿correcto? Y tenía más que todo un fin, ya que se concebía a la literatura como un fin o un instrumento para reclamar al ser humano y para enseñar. Surge así la finalidad pedagógica en el arte. En el Perú también tuvo sus representantes, ¿correcto?, en este último periodo de la colonia llamado el periodo neoclásico. Tenemos en el Perú a su representante en este último tramo de la literatura de la colonia dentro del virreinato peruano. En esta última etapa, periodo neoclasicista, tenemos al representante Pedro Peralta Ibarnuevo. De increíble erudición, fue poeta lírico, épico, dramaturgo, ensayista e historiador. Hasta fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su estilo de este autor, ojo, en su estilo, en su primera etapa mantuvo el barroquismo propio del siglo XVII. Luego pasa al estilo afrancesado, el estilo neoclásico afrancesado del siglo XVIII. Ya habíamos dicho que surge en Francia y este estilo afrancesado se va a marcar en su obra denominada Lima Fundada. Entonces, en esta obra asume el respeto a las normas clásicas, donde Lima Fundada fue un extenso poema de 10 cantos inspirado en la Eneida de Virgilio, influenciado por la conquista española. Entonces, ya hemos visto, evidentemente, este periodo de la colonia que va a abarcar todo el virreinato peruano. La próxima literatura será
la literatura de la emancipación, donde ya podemos hablar de una literatura peruana y no muy imitada ni tampoco influenciada por España o por Europa. Dicho esto, va a quedar como actividad copiar 2 estrofas del poema Epístola a Abelardo e investigar más sobre Amarilis, su biografía, e ilustrar a esta poetisa representante de la literatura de la colonia peruana. Dicho esto, nos vemos en la clase del Zoom de esta clase y eventualmente en una nueva clase virtual. Nos vemos, cuarto. Chao, 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 chao.